Fíjense en este detalle. Aquí es el punto de entrada correcto cuando usted se va a parar en el paciente. Es decir, el pie derecho o pie izquierdo sobre el hueso sacro. No sobre los riñones, sino más arriba. Tiene que estar sobre el hueso sacro para evitar lesiones. Y el pie izquierdo, en este caso, está sobre la escápula, sobre los omóplatos. El pie izquierdo podría avanzar solamente un poquito hacia abajo, hasta donde terminen las vértebras dorsales. Pero aquí, en la región lumbar, no hay cómo pararse directamente, con todo el peso del cuerpo. Claro está, hay que ver que el paciente no tenga problemas cardiovasculares, este tipo de situación. Claro, es una persona joven, evidentemente va a resistir. Ese detalle es muy importante cuando ustedes se coloquen directamente encima del paciente. Acuérdense que usted se coloca el punto de entrada de pararse en el paciente por el hueso sacro, es decir, donde uno se apoya. Y de ahí entonces con el otro pie hace las respectivas maniobras. Vamos a darle entrada a una persona. Hola Nubia, bienvenida. ¿Me puede alumbrar acá con su celular? Necesito un minuto, por favor. Ya, muy bien. Ay, así. Ay, eso, gracias. No, que me queda atrás luz. A ver, suéltelo ahí. Suéltelo. Sí, mejor que lo suelte. Mejor que lo suelte. Gracias. Se puede ir. Es que acá estoy en una clase. Hola Nubia, bienvenida a la clase. Bien. Es que estoy con una paciente. Voy a tratar de ir escuchando. ¿Listo? Sí, perfecto. Sabe que hoy a las 8 se va a repetir la clase, así que está cordialmente invitada. Bien. Entonces, continuemos. Vaya, yo le llevo el celular. Aquí es el punto de entrada, justo como estábamos Entonces, diciendo, llévelo, para los pacientes. Yo pongo en la mía. Entonces, a ver, Camila, con sus palabras, ¿qué pudo captar de este masaje con los pies, masaje pedestre? Sí. Primero siempre le vi que le inicia en las plantas del pie del mismo paciente también. Como que empieza el contacto ahí. Y de ahí va subiendo un poco la presión, como que uno dice tanteando dónde va a pisar. Entonces, fue interesante el ver cómo hacía la presión en los hombros y que uno no puede subirse donde quiera, ¿no? Poner nuestros pies, sino Que tiene unas pápulas. bastante cuidado porque podemos causar algún daño. Así, perdón, siga. Y creo que es mejor siempre con un soporte para uno poder realizar más maniobras. Claro, exactamente. Bien sea que lo compren o se manden a hacer para uno poder realizar las maniobras en el tema del masaje pedestre. Ecuatorianos. A ver, Anabel, en su caso, ¿cuánto usted pesa? Yo creo que unos 150. 150 libras. Ya, entonces, 60 kilos. pacientes, ¿de cuál sería el peso mínimo para hacerles? En su caso, ¿cuándo usted se vaya a parar encima del paciente? Es decir, si usted va a ocupar el peso de su cuerpo completo, ¿cuál sería el peso mínimo a distribuir? Sí, hoy sacamos esto, pero ya la otra semana nos toca sacar el que viene de abajo. A ver. Y ya poner el producto. Igual hoy le voy a poner un producto para ya la acné. Hay unas que vienen de abajo, que la próxima me toca usar una aguja. Ya, ok. Listo. Ahora sí, cuénteme, mi estimada Anabel. Sería uno de... Oh, sí, dígame nomás, diga. No, usted tiene un paciente, ¿cuál sería el peso mínimo? De él sería, se quiera unos 170 para arriba, 200 libras. Pudiera ser. Ahora,
Si es que usted se apoya con el peso completo, o sea, vamos a entender. Y aquí es interesante, vamos a un poquito más arriba para ver la fórmula. Vamos allá. A ver, la fórmula. Presión es igual a fuerza dividido para superficie. Entonces, a ver. La fuerza sería 150 libras. ¿Ya? Dividido para la superficie. Pongamos esa fórmula. Presión es igual a fuerza dividido para superficie. Entonces, regresando por acá, vamos a ver aquí. Avancemos un poquito a la parte donde se coloca. Ya. Ahora, si ustedes se fijan aquí, hay una distancia entre pie y pie. Esa es la distancia que se llama superficie. Entonces, a ver, aquí estamos hablando posiblemente de unos 20 centímetros. A ver, quizás un poquito más, entre extremo de pie y extremo de... No, unos 30 centímetros, ¿ya? Entonces, si presión es igual a fuerza dividido para superficie, entonces hay que calcular. Usted pesa 150, dividido para 30, ¿cuánto es? Igual Camila, haga su peso, haga su cálculo suyo. El peso suyo dividido para 30 centímetros de superficie cuadrada. 5. ¿Cuánto? 5. 5. Quiere decir que usted va a ejercer una presión de 5 libras sobre cada centímetro del cuerpo del paciente. Y en su caso, Camila. A 4.4. 4.4, perfecto. De hecho, usted puede hacer la prueba. Usted puede ponerse una cosa que pese 5 libras en el brazo, en su espalda, y vea, y sienta la presión. Entonces, si usted presiona más, empuja más, va a aumentar la fuerza. Es decir, va a aumentar las libras de presión por cada centímetro cuadrado del cuerpo. Ahora, fíjese una cosa. Usted está ejerciendo 5 libras de presión por cada centímetro cuadrado del cuerpo. Pero es que el paciente no va a sentir solamente 5 libras de presión. No, el paciente va a sentir más. Por eso es que usted tiene que ir viendo cómo el paciente va respondiendo. Si el paciente está así, como que ya no aguanta, entonces tiene que aflojar. Es muy importante esto en el masaje pedestre cuando no se usa la baranda de soporte. Vimos el video anterior que sí se usaba la baranda, entonces era más fácil poder regular la presión. Muy bien. Entonces, eso veamos para la práctica del día lunes que vamos a tener. Entonces, a continuación vamos a ver lo que es el tema de rocaterapia. Subamos un poquito. Tema que ya nos estaba faltando. A propósito, Anabel, ¿sí consiguió las piedras usted? La olla sí, ¿no? Y la olla Sí. también. Perfecto, muy Sí, bien. Ok. Bien. Los masajes con piedras volcánicas son uno de los tratamientos más solicitados. De hecho, son masajes que por lo general se hacen en spas o centros de lujo. De hecho, es muy agradable para el paciente sentir ese calorcito rico en la espalda.
Si el paciente, si usted está con el paciente en una zona fría, con mucha más razón. Aunque es un masaje de naturaleza caliente, también se puede hacer frío. Es decir, la rocaterapia no solo es un masaje con las piedras calientes, también se puede hacer con las piedras frías, porque acuérdese que las piedras frías provocan lo que es una mejora en lo que es el sistema nervioso. O sea, cuando usted coloca frío en diferentes puntos acupunturales, ayuda a que el paciente se mejore el estado de nervios. Es decir, que el paciente tenga menos depresión, menos ansiedad, menos estrés. La palabra piedra, material de origen natural, caracterizado por una elevada consistencia. Hay diferentes tipos de piedra. Ahí se puede decir dos categorías que son las piedras de río de formación basáltica, es decir, creadas a lo largo del tiempo capa sobre capa porque los ríos traen diferentes materiales, o las piedras volcánicas, es decir, que el magma, la lava del volcán después que erupcionó, eso se endureció y se forma la piedra volcánica. La base de la piedra volcánica es el azufre, azufre y hierro, es la composición principal. Las bases de la piedra de río es el basalto o este material, el mármol, en su mayor composición. Claro, varía mucho porque acuérdense que los ríos traen diferentes sustancias minerales cuando vienen bajando de las montañas. Los geólogos utilizan el término roca. No, a un geólogo no le diga piedra, porque para él es como un insulto. O sea, es decirle, ellos hablan de roca, no hablan de piedras. Aquí está, conjunto de minerales y fragmentos. Existen diferentes tipos de rocas, como son las rocas ígneas, lo que habíamos mencionado, principalmente de los volcanes, bueno, unas diferencias en la composición y en los orígenes. Más tipos de rocas metamórficas. Estas rocas se forman principalmente cuando se someten a altas presiones. Los terremotos, como chocan las placas, entonces hacen contacto, hacen impacto y producen este tipo de rocas, como el mármol, la pizarra. Y las rocas sedimentarias, es decir, las rocas sedimentarias se forman por sedimentos, es decir, se va colocando placa sobre placa. Entonces, resumiendo, hay tres tipos de orígenes de las rocas, las del fuego, las de los volcanes, las que se forman por los choques de las placas, por los terremotos, y las que se van creando por sedimentos que se van colocando. Las tres, cualquiera de las tres, se puede ocupar. Por supuesto, el mejor tipo de roca para lo que es rocaterapia o masaje con piedras volcánicas es, por supuesto, la piedra volcánica. No hay ningún inconveniente, o sea, no hay problema, o sea, es lo mejor, pero no hay inconveniente en usar una roca metamórfica o una roca sedimentaria, es decir, de los ríos. Por ejemplo, si usted va por Gualaceo, usted va a encontrar rocas prácticamente listas para hacer rocaterapia, porque el río les ha pulido, les ha dado una formita. Las va a ver blancas, las va a ver grises, verdes, rojas, de diferentes colores. Igual usted las puede ocupar sin ningún inconveniente. La conductividad del calor va a ser un poquito menor. Es decir, en las piedras volcánicas el calor se va a transferir más rápidamente en la roca volcánica que en otros tipos de roca, pero igual va a poder hacer la terapia. Aquí tenemos los diferentes términos o definiciones. El más usado es masaje con piedras volcánicas, pero si usted le dicen stone massage o petroterapia, es la misma cosa. Aquí podemos ver cómo está la paciente acomodada. Fíjese que los pies, ¿qué nota aquí en los pies, Camila, usted?
Que están fuera de la camilla. Exactamente, bien acomodada para que no esté con el peine demasiado arqueado. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos la terapia con las piedras, el método. De hecho, se venden sets a veces de 30, 32, 40, dependiendo de los tamaños y demás. Porque ustedes van a ver que también se pueden poner piedras volcánicas entre los dedos. Entonces, el asunto también es para que una piedra, cuando usted la coloca en el paciente, la piedra se va enfriando. Entonces necesita tener piedras de repuesto para ir quitando las que ya se van enfriando. Yo les recomiendo en este sentido que usted lo haga por orden, que usted lo haga por secuencia. Es decir, que por ejemplo, usted coloca una piedra en el cuello y va colocando otra en la escápula, omóplato, tercera lumbar, cuarta lumbar y así sucesivamente. Entonces, la primera que puso es la primera que se va a enfriar. Y entonces puede ir cambiando y va sustituyendo las que poco a poco se van enfriando. En el rostro hay que ocupar piedras más pequeñas. Y acuérdese que el rostro, las manos, las palmas de las manos, las plantas de los pies, tienen mayor sensibilidad. Por eso van a tener mayor conductividad de calor. Es decir, el paciente va a sentir más. Entonces, posiblemente una piedra a una temperatura, el paciente en la espalda la va a poder soportar, pero en cambio en las manos o en los pies, las palmas de las manos o las plantas de los pies, muy posiblemente no pueda resistir esa temperatura. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. De hecho, también sería más recomendable usar aceite, aunque se puede ocupar directamente con sin aceite. Hay una situación con esto del aceite, les explico. El aceite con el agua no se llevan. Entonces, cuando usted coloca en la olla la piedra para que se esté calentando, la piedra va a estar mojada, por supuesto. Entonces, al colocar con la piedra mojada sobre la piel del paciente que tiene aceite, va a haber una especie de rechazo, tiene un nombre químico, bueno, no me recuerdo, pero ya le sé de la polaridad, es decir, hay un rechazo en la polaridad, porque acuérdense que el aceite y el agua no se llevan. Sin embargo, no es un inconveniente para poder realizar el masaje con piedras volcánicas, eso para que tenga presente. Es decir, si usted va a hacer deslizamientos con las piedras que vamos a ver en el video, de ley necesita colocar aceite en su paciente. De ley. Pero si es que usted va a colocar solamente las piedras en el paciente y no va a hacer ninguna maniobra, no va a necesitar usar aceite directamente. Para que entonces comprenda la diferencia cuándo usar aceite y cuándo no usar aceite. Acuérdese también que el aceite hasta cierto punto puede tener una mayor conductividad del calor o menor conductividad del calor. Depende de cada tipo de aceite. No todos los aceites responden igual con la conductividad del calor. Bien. Por ejemplo, cuando se utiliza piedras basálticas o piedras frías, como los mármoles, para reducir inflamaciones. Acuérdense que en el proceso inflamatorio hay los cuatro signos de la inflamación: tumor, dolor, calor y rubor. Entonces, para bajar las inflamaciones, usted tranquilamente puede usar piedras frías o enfriar las piedras para aplicar en zonas de inflamación y poder bajar la inflamación. Una forma interesante que puede hacer también para activar el estado general del paciente es combinar
terapia de calor, o sea, las piedras calientes con las piedras frías. Es decir, usar en ciertas partes piedras calientes y en ciertas partes piedras frías. Es muy interesante esos contrastes. ¿Cómo se puede hacer, por ejemplo, en los mismos puntos que usted coloca la piedra caliente, poner la piedra fría? Igual. O puede colocar piedras calientes en una parte y piedras frías en otra parte. Es decir, hay un efecto térmico. Acuérdese que las leyes acuérdese que las leyes de Newton establecen una, eh, un equilibrio entre las temperaturas. Entonces, tanto el calor como el frío, como tienen signo diferente, se atraen entre sí. Entonces, de esa manera genera un efecto bien interesante de reactivación en los pacientes. Cuando hay estrés, insomnio, dolores musculares y trastornos circulatorios, se puede ocupar tranquilamente lo que son los contrastes. Piedras calientes, piedras frías. Algo muy interesante, las piedras calientes estimulan la circulación sanguínea y el metabolismo celular. Incrementan la frecuencia respiratoria, aumentan la migración de los leucocitos. Acuérdense que habíamos visto en la reacción de asistencia inmunológica cómo las células de defensa se reactivan se activan cuando hay un antígeno, o sea, cuando entra un patógeno, un virus, una bacteria. Bueno, los leucocitos se ponen pilas, se ponen más activos con el efecto del calor. También la acción prolongada del calor penetra en el tejido muscular y las articulaciones. Excelente, excelente la tocaterapia para los procesos de pacientes que tienen artritis. Va muy bien. Ojo, con las personas que tienen artritis y procesos reumatológicos. Trate de usar la piedra seca, de preferencia, porque acuérdese que el agua con la artritis no son buenos compañeros. Entonces, de preferencia, usar la piedra caliente seca. También, por ejemplo, aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos. De esta forma, inclusive en el deporte, acuérdense que en el deporte a los deportistas se les acumula ácido láctico. El ácido láctico en los tejidos es el responsable del dolor, es de las agujetas, que uno hace un deporte y dice, ay, me duele, estoy que me da cansancio. Entonces, las piedras calientes ayudan más rápidamente en la recuperación. Si usted trabaja, por ejemplo, en el campo del deporte o trabaja con pacientes con temas de masaje deportivo, va excelente, va muy bien, va excelentemente fabuloso para recuperar a los deportistas. En cambio, las piedras frías son ideales como complemento. Es raro que un paciente se pueda manejar solo con piedras frías. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque serían, por ejemplo, pacientes de estado muy yang, de estado de mucho calor, de mucha inflamación. Preferentemente se juntan con las piedras calientes, es decir, se trabaja simultáneamente con las piedras calientes. En terapias faciales, por ejemplo, tratamiento de piernas cansadas. En el tema de las varices, que Camila seguramente me iba a preguntar ya mismo, hay que alternar, es decir, calor-frío, para movilizar la circulación. Por lo general, dichas piedras producen un efecto estimulante. Es como cuando usted se baña con agua fría. ¡Pum! Usted se despierta. Es el mismo efecto, solamente que se usan las piedras. Antes de empezar,
Aquí habíamos mencionado algunas cosas que inclusive esta terapia puede tener un mayor efecto curativo y relajante que un masaje convencional. Porque ese calorcito rico, imagínense que alguien le esté poniendo así piedritas y usted, ¡pum!, se duerme. Y usted después en el consultorio, el paciente dormido y ahora me tengo que ir. Oiga, oiga, levántese que ya es hora. Entonces es bien agradable este tipo de masajes. Aquí están los pasos: calentar las piedras, sumergirlas en agua caliente hasta que adquieran una temperatura cómoda para el masaje. Es recomendable usar las piedras planas y lisas, de preferencia, porque las rugosidades pueden molestar un poco. Las piedras pueden ser de diferentes tamaños, claro, no va a tener una piedra de tamaño de una calabaza, no, pero sí de un tamaño razonable para las zonas donde se van a ubicar. Colocar las piedras: antes de hacerlo, la piel debe haber sido previamente humectada con aceites especiales. Claro está, si usted va a deslizar, va a mover las piedras. Para mayor efecto, las piedras calientes deben ser colocadas en puntos estratégicos de acupresión. Acuérdense, cuando ustedes vieron en la parte de acupuntura, los diferentes tipos de puntos acupunturales que había. Es interesante colocar las piedras acupunturales en los puntos pasaje, es decir, los puntos que conectan meridianos entre sí. O sea, puntos energéticos que conectan meridianos entre sí. Es muy interesante. Ahora, cuando usted tenga mayor comprensión de la acupuntura y de los 5 elementos, usted podrá ocupar piedras calientes en los puntos yang, en los puntos de fuego, es decir, para activar la circulación. Es decir, siempre y cuando, y esto es muy importante, siempre y cuando el paciente esté experimentando una condición yin o una condición de carencia, perdón, rectifico, una condición de carencia de yang o carencia de fuego. Inclusive usted se va a dar cuenta, por ejemplo, llega el paciente así con la piel fría, con las manos frías, los pies fríos, hablando bajito, con desgana, con desánimo, con cansancio. Entonces usted ya empieza a sospechar que es un paciente que tiene una condición de frío. Déjeme escribirle a Nubia para decirle que ya mismo la sesión se acaba. Nubia, ¿qué tal? Verá, ya mismo la sesión se acaba. Se conecta con el mismo ID y con la misma contraseña, no hay problema. Porque este Zoom no es el Zoom comercial, es el Zoom gratuito. Listo, mi estimado. Ok. Entonces, eso para que tenga presente, claro, cuando ya usted maneje mejor los puntos acupunturales y sirva para y sepa para qué sirve y funciona cada uno. El paso 3, dejar que las piedras actúen. Dejarlas en el mismo sitio por un buen periodo de tiempo para que el calor pueda penetrar los músculos y tejidos cercanos. Una vez que el calor ya ha efectuado su efecto relajante, las piedras también se pueden usar para masajear puntos adoloridos y tensos, moviéndolas suavemente y ejerciendo presión. Aquí una ventaja adicional: usted no usa la mano. Acuérdense que en el masaje se usa la mano, los dedos, los puños, la palma. Aquí la ventaja es que la piedra es la que hace el trabajo. Óptimo, mucho mejor. Y puede regular. Y la piedra no se va a cansar porque es piedra. En cambio, sus manos ya.
Complemente la sesión con otras técnicas como masaje sueco, masaje de tejido profundo, otras técnicas de masaje, una vez que las piedras están colocadas o han sido retiradas. El paso 5, alternar frío y calor para aliviar las inflamaciones dolorosas y poder tonificar la piel. Acuérdese poder poner piedras calientes con piedras frías. Si usted no tiene las piedras de mármol, no hay ningún problema. Puede ocupar las mismas piedras volcánicas que usted tiene. Solamente que tiene que enfriarlas. En la práctica, no vamos a hacer lo que es las piedras frías por temas de logística. Aunque, a ver, una pregunta. Por temas de posibilidad, no sé hasta qué punto sería factible. Anabel, ¿usted podría hacer la práctica combinando simultáneamente piedras calientes y piedras frías? Le pregunto, antes de que me responda, le pregunto porque tendría que poner en la refri. Entonces, no sé, la camilla, la ubicación, qué tan práctico podría ser. Tendría que poner la camilla en la cocina entonces, para O estar sea, al lado de la nevera y la... bueno, Sí, sí, ya, perfecto, muy bien. Que no se le complique demasiado, o sea, lo que quiero es, si es que es posible desde el punto de vista, perfecto, muy bien. ya. Camila, en su caso, ¿será posible o no es posible? ¿Qué me dice usted? Sí, sí es posible también. Perfecto, muy bien. Sí, para que ustedes puedan ver el diapasón, o sea, ver el cuadro completo de la práctica de los masajes de Una roca. pregunta. Sí, claro. ¿Y si se pone una cubeta con hielo y se ponen las piedras? No. Muy bien. Correcto, correcto, sí. Como cuando uno va a enfriar las cervezas. Perfecto. Ajá, ajá. Muy También, bien, ya. buena sugerencia. Perfecto. Muy bien, excelente, mis estimados. Oka, entonces vamos a cerrar la sesión y volver a entrar, porque aquí vamos a ver un video demostrativo eh, de cómo es que se hace una sesión de roca terapia. Está en inglés, pero se entiende muy sencillo. Listo, mi estimada Nubia, usted se puede también volver a conectar. Muy bien, vayamos allá. A ver.